Podemos encontrar entonces en la primera parte un menú donde incorpora los modelos, las familias, los archivos recientes y que se incorporan o aparecen en este fondo en blanco. Como primera aproximación, nosotros si quisiéramos crear un archivo nuevo, debiésemos presionar acá en nuevo, ir a la plantilla con la cual vamos a trabajar. De preferencia el curso está dirigido desde la arquitectura o plantilla arquitectónica y que consecutivamente se va trabajando con elementos o entidades que corresponden a la estructura. Entonces se da el inicio acá y si ustedes se fijan, carga una serie de herramientas. En cuanto a los planos, podemos reconocer que se cargan la plantilla o los planos de arquitectura. Si yo hubiese hecho la selección y que dice plantilla estructural, aquí hubiese aparecido entonces esa composición de planos en la lógica del cómo se modela estructura. Si ustedes se fijan, entonces tenemos una barra principal arriba, ¿cierto? Una wincha, y en esta wincha van apareciendo diferentes pestañas que van conteniendo las entidades que uno puede ir modelando. Recuerden que esto genera modelos, ciertos volúmenes, los cuales incorporan en su menú desplegable o en el cuadro de propiedades que logramos ver acá a la izquierda, la información relativa a la entidad que estemos trabajando. El muro es una entidad, la puerta es una entidad, la ventana es una entidad. Eso corresponden entonces la primera parte del construir entidades. También podemos encontrar en esta misma pestaña de arquitectura la creación de circulaciones, líneas o objetos asociados al modelo, las tablas de, perdón, claro, las etiquetas que ayudan a reconocer los recintos, ¿cierto? Enmarcar los recintos, nombrar los recintos para después poder calcular cuál es su superficie. También podemos encontrar acá, en esta parte superior derecha, las referencias, las rejillas o ejes y los diferentes planos de trabajo con los que ustedes puedan utilizar. Entonces, como les mencionaba, los primeros videos tienen que ver un poco con esto, con la parte de arquitectura. Luego trabajamos con estructura. Llegamos a ver las vigas, los muros estructurales, espirales estructurales, las losas, vigas de celosías, tornapuntos, sistemas de viga, toda la parte de cimentación, y luego vamos a la parte de terminaciones. Pasamos un barrido bien rápido por acero. Después logramos ver la parte de inserción donde se vinculan los archivos, se hacen las importaciones, se cargan familias o también se puede entender como los diferentes objetos que son complementarios, por ejemplo el mobiliario. Tenemos la parte de anotar donde aparece el acotado, líneas o anotaciones que ayudan a completar el dibujo, detalles, texto, etiquetas, y acá tenemos las diferentes leyendas que tienen que ver con simbología y con los ductos, ¿cierto? Que logran complementar o entender las viñetas que acompañan las láminas. Tenemos el apartado de analizar, masa y emplazamiento, donde nosotros trabajamos con topografía o con estos esquemas iniciales que yo les mostraba en el video número 1. Aparece la parte de colaborar, ¿cierto? Estos monitores que nos permiten saber qué se modifica, qué no se modifica, también lo vamos a revisar. Y esta parte de apartado que tiene que ver con las vistas. Esto es bien interesante porque acá nosotros tratamos de sacarle el jugo a la visibilidad gráfica. Tratamos de darle un poco la vuelta a que los planos sean, o estas representaciones sean un poco más amigables. Entonces, trabajamos los dos mundos, el aspecto constructivo y también la representación gráfica. Acá también van a poder encontrar la parte o el apartado de crear con las diferentes leyendas, las tablas de planificación, las cajas de referencia, duplicaciones de vistas y el resto. ¿Mm? Continuamos con gestionar, donde se ven las diferentes configuraciones y parámetros. Y tenemos este menú desplegable que siempre aparece cuando nosotros seleccionamos un elemento. Eso sería, digamos, la primera parte, el encabezado arriba, donde podemos encontrar estas diferentes pestañas que ayudan al modelar. En la parte de abajo encontramos la tabla de propiedades, donde nos indica, por ejemplo, como no tenemos ningún elemento seleccionado, en qué tipo de planta estamos trabajando. Aquí dice plano de planta. Si se fijan, nos indica que estamos trabajando en el plano de planta, en el nivel 1,
Si yo hago un clic acá en el navegador de proyecto, fíjense que indica con una negrita en qué sector estamos trabajando. En el nivel 1, ¿a qué escala? Escala 1 es a 100. Si yo hago un clic en el fondo, ¿cierto? Blanco, indica que estamos escala 1 a 100, plano de planta, nivel 1. Entonces, si se dan cuenta, si yo cambio algo acá, por ejemplo, ahora voy a pinchar el nivel 2, dice nivel 2, escala 1 es a 100. Valor de la escala 1 es a 100. Si yo quisiera modificar esto y trabajar en escala 1 a 50, cambia acá y se cambia acá. O sea, si se dan cuenta, lo interesante de trabajar con Revit, a diferencia de otro software, es que está todo integrado. Yo cambio, integrado y vinculado. Yo cambio algo acá y se cambia acá. Cambio algo aquí y se cambia acá. Eso digamos que es bastante interesante porque tiene que ver con este entonces trabajo y que ayuda a no tener errores, ¿cierto? Em, Como también mencionaba, lo que nosotros aparece acá son las propiedades de los diferentes elementos. Por ejemplo, yo voy a hacer un muro cualquiera, 8 metros, y si se dan cuenta, selecciono ese muro y dice que es un muro básico que está creado en el nivel 2 y aparecen las diferentes configuraciones, ¿cierto? Cara exterior en el núcleo, que no está conectada con la altura. Entonces, si se fijan, esto permite de manera muy rápida el cuadro de propiedades entregar una serie de informaciones que diferencia, por ejemplo, del cuadro de propiedades de AutoCAD, eh, trae información, digamos, asociada al modelo. Por ejemplo, longitud, área, volumen, que en el caso de AutoCAD no aparece de esa manera, ¿cierto? Ya, tenemos entonces el cuadro de propiedades. Abajo tenemos una serie de ayudas visuales, por ejemplo, el nivel de detalle que nosotros vamos a tener, si viene un dibujo básico que trae capas de yeso, si yo hago un clic acá, empieza a tener ahora un nivel de detalle que es medio, o si hago otro clic, un nivel de detalle que es alto. O sea, si se dan cuenta, a veces cuando no aparece las diferentes capas que componen el muro, es porque a lo mejor no está activada este nivel de detalle. También nosotros podemos ver acá que tiene un grosor de línea que es más bien sutil. Si yo hago un clic aquí arriba, fíjense cómo cambia ese relleno, entonces se modifica el espesor de la línea. Estas son las ayudas al dibujo que están arriba, ¿cierto? Imprimir, guardar, acotar, etiqueta y texto. En este sentido, entonces, nosotros podemos continuar y nos vamos a dar cuenta que acá tenemos diferentes configuraciones de sol, de sombra, recortar vista, ocultar elementos, que aparezcan las propiedades. Todo esto se va revisando en los videos que tenemos a continuación. Si se fijan, entonces, miren cómo cambia el espesor. De hecho, se desaparece la capa de composición del muro. Por este otro lado, entonces, en el lado derecho tenemos el navegador de proyecto, que fíjense que mi proyecto se llama 1, y aquí dice navegador de proyectos, proyecto 1. Entonces acá tenemos de nuevo la vinculación del proyecto con el nombre del proyecto que estoy revisando. Voy a irme al nivel 1, si hago aquí, no estoy viendo lo que está en el nivel 2, ¿cierto? Porque estoy en el nivel 1. Y fíjense que aquí dice entonces proyecto nivel 1. Arriba dice proyecto plano de planta nivel 1. Si yo hago un clic acá, dice plano de planta nivel 2. Esa es entonces una manera que uno se acostumbra, digamos, a poder observar en qué diferentes planos está trabajando, ¿cierto? Eh, entonces, en este navegador de proyecto aparecen los planos de planta, plantas de techo o de cielo, las diferentes vistas tridimensionales. Yo hago un doble clic acá y fíjense que aparece el modelo. Eso es lo interesante de esto, entonces, porque uno dibuja en 2 dimensiones, pero estamos trabajando con modelos tridimensionales que están cargados de información. Eso, digamos, que es lo interesante que tiene trabajar con esta plataforma. Si yo hago un clic acá y extiendo esto, se van a dar cuenta que cambió el área y el volumen. A pesar de que yo en el segundo nivel, digamos, lo veo, digamos, solo en 2 dimensiones, ¿cierto? En ese sentido, entonces, bien importante recordar que la manera de cómo se integran las vistas, o sea, si yo voy a un alzado, por ejemplo, podría pinchar el este y veo este elemento lateral. Si yo lo cambio acá y extiendo y digo que el muro llega hasta el nivel 1, ahora voy a ir al nivel 1 y se van a dar cuenta que está aquí, ¿cierto? Y es coincidente con el que está acá y que están en el mismo lugar. Ahora, si se fijan, el nivel 1 está en escala 1 a 100 y que tiene cierto nivel de detalle. Si yo lo cambio ahora está en escala 1 a 50 y se cambia la trama, se cambia el achurado, se cambia todo. Entonces, lo primero que uno tiene que entonces comprender es
qué es lo que voy a estar modelando, ¿cierto? En qué plano de referencia voy a estar trabajando. Aquí estoy en el plano de planta, estoy en el nivel 2, recuerda, ¿cierto? Las elevaciones, fíjense que es concordante, es coincidente, ¿cierto? No hay discrepancia. Eso es lo interesante. Algo que yo hago en planta, se modifica en el corte, se modifica en la elevación. A continuación de eso, también ustedes van a encontrar las diferentes leyendas, las tablas de cuantificaciones, los planos y las familias. Cabe mencionar que todas las familias de todos los objetos e entidades que tenemos se van a encontrar entonces albergadas en este menú desplegable. ¿Mm? Eso sería entonces la primera parte que tiene que ver con la interfaz. Algo muy, muy importante. Entonces, si yo quisiera guardar el archivo, tendría que ir a guardar. Y fíjense que acá me da las siguientes opciones. Por ejemplo, en opciones, me da el número de copias de seguridad que yo voy a tener. Eso es muy importante que ustedes lo modifiquen, o si no, van a haber archivos que se van a estar generando. ¿Eso qué quiere decir? Cada cierto tiempo se van a ir guardando una copia. ¿Cuánta es la cantidad de copias que van a llegar a estos números? Hasta volver a reescribirse van a ser 20. Yo sugiero que no sean más que 3. Le doy a aceptar y acá ustedes modifican el nombre del proyecto. Por ejemplo, yo lo voy a guardar aquí en el escritorio y le voy a colocar proyecto base, lo guardo y fíjense que ahora no dice proyecto 1, dice proyecto base. Y ahora si yo busco acá, acá también va a decir proyecto base. Entonces, dice proyecto base, yo estoy viendo la elevación sur, la elevación oeste, norte, este, y así van cambiando, ¿cierto? Si yo quisiera buscar esto en otro lugar, lo puedo encontrar arriba, en la wincha superior, en el último recuadro, ¿cierto? Donde salen esos dos rectángulos encontrados, ¿cierto? Y podría pinchar cualquiera de estos para poder llegar a visualizar en la parte del modelo que estoy construyendo.